listo. Muy bien, muy buenas noches, mis estimados oyentes de la astrología psicológica. Hoy vamos a hablar de esta Venus que ingresa en el signo de Leo, en el flamante signo de Leo. Y qué bueno, en nuestro invitado de hoy, Rafael, quien tiene un sol en Aries y una luna en Sagitario y un ascendente en Cáncer, entonces sin duda eres un traductor de esa dinámica, de ese clima astrológico que nos puede dar algunas luces frente a estos temas. Bienvenido, Rafael Arango. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches a toda la audiencia. Muchísimas gracias por tu invitación. Es un honor estar en tu espacio. Gracias, creo que te cambié el apellido, Rafael Aragón. Qué pena. Aragón, así es. Aragón, que es un apellido además con mucha fuerza en Europa, ¿no? En la parte de España, sí, se nota que tiene una prevalecencia bastante española, a descendencia, bastante marcada. Bueno, pues Venus acaba de ingresar al signo de Leo ayer, creo que fue que ingresó, ¿no? Ayer 26. Más o menos está como unos 30 días, veintitantos días en cada signo, a menos de que esté retrógrado. Y él va marcando unas pautas. ¿Por qué marca pautas? Porque los planetas personales individuales, como son los planetas rocosos, Venus, Marte, la Luna, Mercurio, cuando hacen aspecto con un social o con un transpersonal, se vuelven unos traductores de esa energía a nivel individual, a nivel personal. Y Venus, entrando en el signo de Leo, pues está hablándonos de esa pasión, de esa fuerza, de ese fulgor. Eh, Realmente los planetas en Aries, Leo, Sagitario, como son signos de fuego, necesitan ser visibles y reconocidos. Lo peor que le pueden pasar a esos planetas es ser uno más del montón, volverse en paisaje. Eso no puede ser. Sí, necesitan ser visibles y reconocidos. Pues con Rafael, que tiene un sol en Aries y una luna en Sagitario, eso no es cualquier cosa. Él sabe muy bien de esa energía fogosa importante. Pues vamos a hablar un poco de los tránsitos que va a tener Venus en estos 29, 30 días que va a estar ahí en Leo, haciendo pues el primer aspecto con Júpiter, después hace un aspecto con Saturno, después un aspecto con Marte y bueno, y hasta incluso cuando estamos en plena luna nueva vamos a tener la conjunción de Venus-Marte. Entonces, pues bienvenido, Rafael, gracias por estar aquí. Bueno, muchas gracias a ti y a la audiencia nuevamente. Bueno, este tránsito lo vamos a estar teniendo hasta el día 22 de julio. A mí me gusta hablar de Venus y de alguna manera dividirlo en tres categorías, a ver, al planeta Venus, que tiene que ver con la parte de cómo deseamos las cosas, de cómo disfrutamos, ¿sí? Y de cómo nos vinculamos. Y todo estos tres aristas hace a nuestra autoestima. Al estar en el signo de Leo, es una gran propuesta para conectar con nuestro artista interno. Yo siempre veo a Leo como esa autoexpresión, ese actor que tenemos adentro que quiere salir hacia afuera y quiere expresarse. A ver, no necesariamente tiene que ser un arte en el cual sea el actuar. Cualquier tema en el cual uno se autoexprese y tenga esa cuestión del mostrar, ¿sí? Es más que interesante. Yo, Juan Carlos, considero que este tránsito de Venus con Leo, ¿sí? Desde lo vincular, nos invita a rodearnos con personas a quienes admiramos, ya que Leo tiene que ver con la admiración, cierta pleitesía, ¿no? Vincularnos de esa manera, vincularnos también desde una posición en la cual pisamos fuerte y nos hacemos valer. Entonces también queremos ser reconocidos, desde ya este signo tiene esa cuestión de querer un feedback y disfrutar, como decía, de todas estas cuestiones artísticas. Entonces, aprovechemos estos días para incursionar en cuestiones artísticas. Yo apelo mucho, Juan Carlos, a la astrología práctica. Aprovechemos de repente entrar en algún curso, sea de dibujo, sea de pintura, sea algo de canto, sea algo de música. Hay muchos tutoriales gratuitos. Baile.
¿sí? Teatro, Baile, sí. pero por supuesto. O incluso la Y de literatura, escribir, es decir, es que ahí también se activa toda esta zona, ¿no? Fíjate, Rafael, ahí estás nombrando un tema muy interesante con lo vincular. Venus representa las relaciones, cómo nos relacionamos con el otro. Y sin duda, cada vez que empezamos a admirar a alguien, que empezamos a reconocer a alguien afuera, que empezamos a ver su brillo individual, es un reflejo de algo que nos está nombrando internamente. ¿Sí? Si nosotros estamos viendo de pronto no sé, un canal, por ejemplo, el de José Millán, y yo digo, wow, qué brillo, qué expresiones, qué delicadeza para decir las cosas, o qué análisis, y estoy viendo ese brillo, es porque eso me está llamando, eso me está mostrando un espejo. Y este Venus en Leo es precisamente ese mundo de los espejos. Aquello que admiro, procúralo, genéralo en ti. Es clave la palabra espejo para Venus y me parece muy interesante porque al rodearnos de estas personas que admiramos, vamos a poder hacer ese reflejo para encontrar ese brillo adentro a través del otro. Siempre Venus es a través del otro. Entonces vamos a poder encontrar ese tesoro que tenemos dentro, esa parte del leonino, a través del otro. De repente, con enfocarnos a personas que admiramos, vamos a poder encontrar ese granito, ¿no?, que tiene el otro adentro nuestro y quizá lo podemos, ¿sí?, ejecutar desde otro punto de vista, pero por lo menos tenemos un enfoque, una referencia. La referencia me parece que también es la palabra importante para este tránsito, ¿sí?, de Venus, que como bien dijiste, va a empezar a hacer aspectos con otros planetas, que podremos ir repasando, si te parece. Claro, pongámoslo acá en pantalla, los diferentes aspectos que tiene. Mm, Él entra y hace un aspecto con Júpiter, ¿no? Este aspecto con Hace un Júpiter. quincuncio, sí, un quincuncio con Júpiter retrógrado en Piscis, que empezó a retrogradar hace muy pocos días. Juan Carlos, yo aquí veo que esta propuesta, ¿no? Todo quincuncio, este aspecto de 150 grados, ¿no? Yo siempre lo veo como una suerte de piedra en el zapato, como un desafío. Lo vincular, Venus en Leo, de repente un poco, puede ser un poco ególatra, ¿no? De repente querer brillar uno, querer tener la razón uno, ¿sí? Ante cierta cuestión complementaria. Y Júpiter en Piscis es más bien brindarse a dar algo sin esperar, perdón, dar algo sin esperar a cambio, ¿sí? Cuando Leo espera en el fondo algo a cambio. Piscis no. Júpiter está retrógrado, entonces de repente nos hace esa pausa para revisar en qué momentos de la vida andamos sin esperar algo a cambio. Ese es el desafío, de encontrar ese equilibrio entre el dar y el recibir y de qué manera somos desinteresados en ese dar en el vínculo. Y también la beta artística, ¿no? Porque Piscis tiene su beta artística sobre todo en la música, en la poesía, por ejemplo. Y es que Júpiter está en su signo, Júpiter está en su territorio. Para mí esa entrada de Júpiter en Pisces viene a ser como una redención de todo lo que hemos vivido durante este año y medio tan complejo y difícil, ¿sí? Y Júpiter viene a dar una pauta de soñemos, imaginemos, eh, inspiremos. Pisces es el signo de la magia, y la magia tiene que ver precisamente, las personas que tienen muchos planetas en Pisces o cualquier planeta en Pisces, tienden a tener con un detalle, con una canción, con un poema, con algo que transforma la vida, algo que la trasciende, algo que nos transporta a otro lugar por más de que estemos metidos en una situación muy compleja. Júpiter nos da, digamos, como ese sentido de que las cosas pueden mejorar, que las cosas se pueden redimir. Sí. Sí, ese es un sentido también de sincronicidad, ¿no? Júpiter en Piscis, como que todo tiene un sentido más allá de la lógica. Y yo creo que también es una gran oportunidad que este Venus en Leo pueda utilizar esa magia, ¿sí?, de perdón, de Júpiter en Piscis, para darle forma a este leonino. ¿Y quién mejor para poder ejecutar esto que Marte en Leo, que también va a estar conjuncionando con Venus? Estos dos planetas van a estar afectando a Venus, tanto Júpiter como Marte, hasta el 5
de julio. Marte va a estar uniéndose, ¿sí?, a Venus. Y yo, esto lo hablamos la otra vez, Juan Carlos, a mí siempre entre Venus y Marte me encanta ver eh, la dinámica de cómo somos consecuentes entre el deseo pasivo, que es Venus, y quien hace el trabajo para conseguir lo que deseamos es Marte. A ver, si mi Venus desea ir a comprar un abrigo, ¿sí?, pero Marte me trae un electrodoméstico, algo pasó en el camino. No fui consecuente. Yo salí de mi casa a que le compré un abrigo y vine con un microondas. Bueno, acá, cuando hay una conjunción, somos consecuentes entre lo que deseamos y la forma en que vamos a buscarlo. Entonces, me parece muy interesante porque ejecutamos en función de lo que De deseamos lo y que somos queremos. consecuentes. A mí De me lo- gusta ver mucho, exacto, esa relación, ¿no?, entre Venus y Marte muchas veces cuando conjuncionan, cuando hacen aspectos de sextil, algunas cuadraturas, algunos trígonos, bueno. Pero en este caso me parece que es un gran momento hasta el 5 de julio para ser consecuentes. Deseo esto y voy en busca de lo esto, logro, ¿no? ¿sí? Es que la definición de Marte, Jung decía, ¿no? ¿Cómo definimos lo masculino? ¿Qué quiero y cómo lo logro? Lo yang, mejor dicho, lo marciano, ¿sí? Entonces, al estar en conjunción con los caprichos de Venus, con el gusto de Venus, con la pasión de Venus, entonces Marte se pone en actividad. Marte es como un guardaespaldas que dice, ¿qué quieres? Es como si le dijera Marte a Venus, ¿qué quieres, mamita? Yo te lo consigo. Tal Sí, cual, tal cual, tal cual es el Aladino, ¿no? El sí, Aladino que sale de la lámpara. sí, sí, sí. Ahora bien, fijémonos cómo cuando Venus recién ingresa a Leo, ¿sí?, tenemos una conjunción de Saturno con la Luna, ¿sí? Y acá vemos que Saturno tiene un juego muy importante en este proceso porque además cuando llegue a ser la conjunción con Venus también va a ser la semicruz cósmica entre Urano y Saturno. Y esto es muy importante porque fíjate cómo los deseos de Leo, Leo es un león que ruge, sangre caliente, es intenso, es dramático, es posesivo, ¿sí? Y teniendo a Saturno allá en la oposición, es como, eso no se debe, eso no se puede. Eh, los cánones sociales dicen esto, ¿sí? ¿Cómo vas a dejar la vida que tienes cómoda y convencional por esa locura que te está irradiando en el corazón? Sí. Claro, ahí Saturno marca un deber ser en esta oposición, ¿no?, que se va a dar, bueno, Venus con Saturno, que va a estar unido con Marte. Esto sobre todo se va a dar del 5 al 12 de julio, ¿sí? A mí me gusta ver siempre, Juan Carlos, en una oposición, en cualquier aspecto, que tiene más fuerza el planeta que está domiciliado. Saturno, tenemos un Saturno en Acuario, domiciliado. Entonces, por ejemplo, con respecto a lo que tú decías recién, con respecto a lo vincular, puede suceder de que uno al expresarse Saturno enfrente sea un deber ser, un ¿quién eres tú para expresarte así? ¿No? Pero Saturno está retrógrado, entonces sus funciones merman. No es ese gran padre, ¿no?, arquetípico que nos señala, ese gran juez. Entonces lo veo más como una posibilidad de poder consolidar a Venus, ¿sí?, de poder armar esos cimientos de Venus, de poder darle forma a estos deseos de Venus. Si emprendimos, por ejemplo, un curso de algo artístico, solidificarlo, materializarlo, darle forma. A mí muchas veces cuando Saturno está retrógrado me gusta porque se naturalizan muchos los obstáculos, ¿sí? De repente tareas que se veían como titánicas, que en el fondo son simples, se hacen un poquito más amenas. Entonces, en este caso, con esta característica imitadora, ¿sí? Espérate que se nos cortó un poquito. Estabas diciendo que Saturno, cuando está retrógrado, hace que se sienta un poco más suave, ¿no? Más suave, como que uno naturalice más los obstáculos, de repente
una tarea que uno tenía que hacer y uno la procrastinaba, lo veía titánica, en el fondo era algo simple, lo hace con más fluidez, ¿no? O sea, es como que merman un poco ciertas funciones y yo creo que en esta oposición, más que ser un limitante, Saturno, nos ayuda a solidificar los deseos estos de Venus y materializarlos. Si hemos emprendido algo artístico, que para mí Venus en Leo es arte puro, Puro. justamente nos da la posibilidad de hacerlo carne, de hacerlo real, ¿sí? Fíjate que, claro, cuando hablamos de Saturno, precisamente, digamos que a nivel esotérico incluso se habla que donde está Saturno es aquello que queremos convertir de espíritu, de luz, a materia. Y pues por eso en ese camino de la idealización a la materialización se pierde mucho la sustancia. ¿Sí? Vamos bajando y materializando. Este Saturno, precisamente en Acuario, haciendo una cuadratura con Urano, una recepción allí, porque Urano es el regente de Acuario y pues Saturno en cuadratura, en cierta medida es como si ayudara un poco a materializar los procesos de cambio y transformación a nivel social que son enormes en este instante, y que al estar en retrogradación, haciendo esa cuadratura a Urano y oposición a Marte y a Venus, digamos, es como si le diera un poco más de sustancia y de fuerza a mis deseos por encima del status quo, encima del deber ser, encima de Exactamente. lo que toca. Sí. Ahí Urano, yo creo que al formar, ¿no? Estos aspectos que tú dices, y sobre todo la cuadratura con Venus, hace que un poco haya una rebeldía, ¿no? Hacia ese Saturno, hacia ese status quo. Aflora la creatividad. Siempre que Venus hace una cruza con Urano, aflora esa creatividad, esa cuestión de sentirnos únicos e irrepetibles, aflora. Y en la parte vincular de Venus, cuando aparece Urano quizá desaparecemos un poquito, ¿no? Desconectamos de lo social por momentos. Entonces, esa semana, yo creo que del 5 al 12 de julio, guarda con, de repente nos comprometimos con alguien a ir a cenar, bueno, vayamos a la cena, no, no desaparezcamos, no clavemos el visto de WhatsApp, no nos uranicemos. Porque creo que es una semana que tiende a eso, ¿sí? Que tú bien decías, y en esa semana se hace un trígono con Quirón en Aries y Juno en Sagitario, ¿sí? Un En trígono, sí. Quirón en Aries, aquí está, Quirón. Ahí empieza a ser un trígono, ¿sí? Y con eh, Juno en Juno en Sagitario. Sagitario. Un triple trígono. Yo, sí, Juan Carlos, yo tengo dos lecturas sobre este trígono. Una es que eh, aquí, entre Venus y Quirón, tenemos la posibilidad de hacer causa común con personas los cuales han tenido heridas quironianas de estilo ariano. ¿Qué son heridas arianas? Personas que nos encontramos en la vida que han pasado por situaciones similares, situaciones en las cuales no hemos tomado decisiones, no buenas o malas, y no hemos tomado decisiones, ¿sí? No hemos sido arianos, nos hemos lamentado, nos lamentamos por no haber tomado riesgos, ¿sí? Hemos sufrido algún tipo de accidente o daño de la afuera, ya que también es ariano, ¿sí? Entonces también es un buen periodo para, dentro del vínculo, de lo vincular, comulgar con esa gente, ya que, bueno, Quirón siempre, ¿no? Se sana a través del otro, y al hacer ese toque con Juno es el compromiso, ya que Juno es comprometerse, no desde Saturno del deber ser, sino una cuestión más de las entrañas, para con la causa. Entonces, hay desde lo vincular que Urano no nos interrumpa el proceso, ¿cierto? La segunda lectura, yo a Juno siempre lo veo, ya desde el punto de vista más desde el amor, como una etapa prevenusina, ¿no? Como que a todos los solteros y solteras que estén conociendo a alguien, las expectativas, la idealización, la platonización de algo aparece en Juno. Luego, en el vínculo, aparece Venus. Entonces, es bueno que Juno, ¿sí? Esté retro,
está en Sagitario porque en ese periodo del querer conocer a alguien, uno Sagitario pone muchas expectativas al conocer a alguien. Al estar retrógrado y también pegadito, ahí Al nodo sur. también con el nodo sur, nos hace no cometer errores del pasado dos veces. Entonces, ya vamos prevenidos para una cita. Eso me interesa. Entonces, y ahí ya, al estar con Quirón, ya sabemos qué heridas tuvimos en lo amoroso. Entonces, me parece que yo tengo esas dos lecturas de ese gran trigo. No, qué belleza de análisis, Rafael. Acá están diciendo por el chat que cómo no nos va a hablar Rafael más de asteroides. Y precisamente dentro de 8 días lo tenemos nuevamente invitado a este espacio para hablar de asteroides, de planetoides, asteroides, sí. Y qué bonita lectura esta que haces, fíjate cómo este asteroide en retrogradación, en conjunción con el nodo sur, también está diciendo hay que dejar esas expectativas y esos ideales del pasado, nodo sur, ¿sí? Y vincularnos un poco más, Venus, darnos la Tal cual. oportunidad. Porque fíjate, Rafael, cómo además desde el 2018 que entró Urano en Tauro, bueno, entró retrogradó desde el 2019, entró de lleno, ¿sí? Como Urano está en Tauro, el regente es Venus. Y Venus, como si es tan rápido por toda la carta natal, Ujú. Venus ha estado, a medida que va caminando, va haciéndole el camino a esta revolución y cambio de Urano en Tauro. Es decir, le va permitiendo ser, existir, en la medida en que durante estos 7 años, Urano mientras está en Tauro, Venus está haciendo lo suyo. Y a Venus, digamos, se le ha desacreditado un poco porque dicen, eso es relacional, eso es el amor, esos son los caprichos, pero no. Detrás de Venus existe toda una expresión individual, porque nada mejor que Venus para demostrar quiénes somos como individuos, porque en gustos no hay disgustos, los gustos nos hacen únicos, ¿sí? Entonces, en la medida en que va Venus andando por el zodiaco, va haciendo los productos de esa revolución y cambio. En este momento va a tener mucha fuerza en Leo, en el signo del Sol, y más en conjunción con Marte y más en cuadratura con Urano y demás. Entonces, sin duda son este mes de julio es un mes para creérnosla, creer nuestro reconocimiento, nuestra visión, nuestros amores, lo que dice nuestro corazón y actuar en pro de Tenemos ello. rienda libre. Tenemos rienda libre para ello. Y hablando de asteroides, también sumo otro más, ¿sí? Que va a estar, que es el asteroide Ceres, que está en Tauro, que va a estar haciendo también durante el periodo del 5, ya hasta un poquito más, hasta el 20 de julio, una cuadratura, ¿sí? Con Venus en Leo. Yo a Ceres siempre, para hacer un panorama muy, muy simple, lo veo como la acción del cuidado. Pero el verbo cuidar, ojo a no confundir con la luna. Este bolígrafo no lo cuida la luna. La luna es nutrir, ¿sí? La cuestión emocional. Este bolígrafo, que no está en buen estado, lo cuida Ceres, ¿sí? Ahora, a mí me gusta ver mucho a Leo en relación a Tauro. Y con esto es un preámbulo a lo que quiero decir en relación a esta cuadratura. Yo siempre veo a Leo como una obra de arte, como una pintura. Pero los recursos, ¿sí? Los pinceles, el bastidor, los acrílicos, es Tauro, ¿sí? Entonces, ¿qué nos está pidiendo esta cuadratura? Que cuidemos los recursos. Si este bolígrafo yo no lo tengo, que no está cuidado, de hecho, acá mi Ceres falló, no voy a poder hacer un buen dibujo, ¿sí? Entonces, esta cuadratura nos pide, cuidemos los recursos, porque si no, lo que expresemos, nuestro Leo que se expresa, no va a salir una bonita o, como querramos, cuestión artística. Ojo, esto puede ser literal o metafórico, porque es nuestro yo, Leo. Pero las bases, la madera de Leo es Tauro, que además son signos anticios, ¿sí? Entonces, yo siempre veo, detrás de Leo, siempre veo esas raíces taureñas. Eh, siempre detrás de un Leo fuerte tiene que haber un toro bien firme, ¿no? Con pies en la tierra, aterrizado, en Los concreto. recursos cuidados. Ceres nos propone cuidar lo que tenemos. Entonces, de repente,
seamos prácticos, ¿no? O sea, lo que tenemos a mano, cuidémoslo para que después podamos expresar con ello, porque es nuestra caja de herramientas, Paula. ¿Sí? Cuidemos nuestra caja de herramientas en todos los órdenes de la vida para que Leo se pueda expresar. Y fíjate que la primera caja de herramientas principal es el cuerpo que habitamos, el mamífero en donde vivimos. ¿Sí? Ay, Entonces Ceres allí está diciendo cómo te estás nutriendo, además como estamos con un sol en cáncer, también cómo te estás maternizando, cómo te estás cuidando, qué tanta higiene del sueño tienes, qué tanto ejercicio estás haciendo y demás. O sea, cuida tu instrumento, tu caja de herramientas que eres tú mismo. exactamente, y tengamos cuidado con una cosita, ya que estamos en Ceres, ¿no? Me voy un poquito de tema, disculpen. Ceres está pegado con Urano, ¿sí? Entonces sabemos que muchas veces Urano conecta y desconecta de lo que es el otro planeta. Entonces podemos conectar y desconectar del cuidado de los recursos. Atención con eso, ¿sí? De acuerdo, porque es que como Urano tiene una pelea casada con la biología, porque Urano está como en el mundo de las ideas y de la perfección de las cosas. Entonces, con tanto Urano de por medio, es como si pensáramos, vale más la idea o el trabajo o lo que estoy haciendo que mi propia vida. Entonces, paso por encima de mis rutinas y todo, en pro del ideal. Y ojo, eso tiene un precio. Exactamente, totalmente, totalmente. Fíjate que hay un tema que a mí me parece muy interesante con esta Venus en Leo, y es, fíjate que la estructura de lo femenino en nuestra sociedad se divide entre lo lunar y lo venusino, ¿sí? Lo Ujú. materno, lo nutricio, lo cuidador, y lo venusino, lo gozón, lo aventurero, lo, lo espontáneo, ¿sí? Esas dos zonas yo diría que están en este momento, en este mes, muy activas, ¿sí? Porque, a ver, a la mamá solo se le exige la mamá, no, la mamá es la Virgen María, o sea, la mamá solamente se echó un polvo cuando me tuvo a mí y no más, o sea, la mamá es pura y casta, ¿sí? Y la Venus, no, la Venus no le pregunta al amante si almorzó, si tiene frío, si comió. La Venus le pregunta si quiere postre y otras cositas. Es decir, eh, Exactamente. sí, es una antagonía entre esas dos expresiones de lo femenino que todos como hombres o como mujeres tenemos lo femenino en nuestro interior. ¿Sí? Ujú. Y yo diría que una Venus en Leo es como si tuviera mucha fuerza y mucha potencia y más con una conjunción con Marte y con una cuadratura con Urano. Es como si dijera, es que yo merezco tener mis deseos, mis ilusiones, mis fantasías, mis pasiones. ¿Sí? Y ahí es donde entra en un cruce de trenes porque como está Saturno opuesto, Saturno le está diciendo, ojo, cuidado con el status quo, cuidado por ese corazón leonino que sale a rugir y quién sabe qué fechorías comete. Entonces, Exacta. ¿sí? Es una situación que seguramente va a estar muy activa en este mes de julio, pero que, como lo mencionabas antes, Rafael, como Saturno está en retro, está diciendo, créele más a tu corazón, ¿sí? Haz los cortes y las revoluciones que tengas que hacer, porque no puede ser que esa persona que te está esperando 25 o 30 años adelante en el tiempo en un espejo, te va a decir, y entonces, ¿te cuidaste del status quo? ¿Hiciste todo lo que deberías? ¿Y qué hiciste? ¿Te guardaste? Me encanta lo que tú dices porque Venus en Leo es yo merezco por el mero hecho de existir, ¿sí? Que está perfecto porque así es, pero que tanto, hasta qué nivel llega la ambición, ¿no? Porque siempre que haya un contacto entre Venus y Saturno, cualquier tipo de aspecto, Saturno tiene que ver mucho con las ambiciones y Leo también, ¿sí? Entonces, ¿hasta qué punto vamos a ambicionar? Ahí nos va a poner en prueba Marte, ¿sí? A ver hasta qué punto somos guerreros y estamos dispuestos a luchar por lo que queremos. Y Saturno nos va a decir hasta qué punto tenemos la voluntad, ¿sí? Entonces me parece que ahí esta tríada de conceptos es decir, bueno, está bien, me dejo por el hecho de estar vivo, pero
¿Hago algo al respecto o no? ¿O me van a caer los frutos del cielo? ¿Cómo es? Exacto. Y lo importante de entender al héroe de Leo, al héroe solar, es que las cosas no tienen por qué salir del todo bien ya, ¿sí? Sino que van a salir como tengan que salir, ¿sí? Y que en esa salida van a haber muchos momentos en donde nos decepcionemos del proceso y queramos renunciar al proceso, y es importante ahí acordarnos que debemos descansar y no renunciar, porque la figura del héroe no está en que siempre se mantenga activo y vivo y generando peleas y situaciones, sino que pueda de pronto bajar la guardia, descansar de su proceso y decir, bueno, esto no salió bien, esto no salió como me lo había imaginado, pero lo sigo luchando, ¿sí? Y entonces acá con esto, Exactamente. que son aspectos en signos fijos, lo que está diciendo es no renuncies, no renuncies al proceso. Si algo no salió bien en un instante, descansa, reposa y vuelve a tomar impulso, ¿sí? E inténtalo nuevamente, a lo fijo, a los signos fijos, que es tercamente sigo sacando un proceso. Totalmente. Y a mí algo que siempre me gusta remarcar de Leo, y sobre todo que estamos hablando de toda una temática leonina, que siempre se le adjudica como que Leo, bueno, a ver, hay una arrogancia, etcétera, hay una cuestión de narcisismo, etcétera. Está bien, a ver, Leo tiene que ver, sí, con él, uno mismo. Pero yo siempre pongo el mismo ejemplo. El actor, ¿no? Sale de la obra de teatro. Si se la cree, es un efecto secundario de una expresión leonina. La expresión leonina está en el escenario y lo que pasa después son ingredientes que cada uno tendrá su carta natal, pero no es inherente a lo leonino. Sí, lo leonino está en la expresión, porque a veces se pierde de vista características fundamentales de Leo, que para mí lo son el hacer consciente lo inconsciente, ya que Leo es la fase del zodíaco en donde aparece el sol, que es la conciencia, que es justamente ver por qué hago lo que hago, por qué tomo las decisiones que tomo, cómo me autopercibo, cómo me reconozco. Por eso a Leo, además del corazón, también lo rige la vista, toda la cuestión artística, toda la cuestión de liderazgo. Y a veces nos quedamos en que Leo es el que la cree. Para mí es un efecto secundario que queda en cada cual, El ¿sí? fantoche, ¿Cómo lo digamos. ves? Sí, el Fantoche, fantoche. Sí, claro. el que... Bueno, está bien, de repente un sol en Leo que tiene de repente un Júpiter exagerado, bueno, puede llegar a pasar, pero no nos quedemos en esa Correcto. cuestión de que, bueno, el leonino es el que se la cree. El leonino quedó en el escenario cuando hizo lo que tenía que hacer. Lo demás es cuento aparte, para mí. No, de acuerdo, porque es que Leo, fíjate que lo que hay detrás de Leo es precisamente la búsqueda de la sabiduría, la búsqueda de algo más profundo. Y sí, puede ser fantoche, pero hizo lo que hizo. Hizo lo que E hizo. irradió y dio el ejemplo y dio la sustancia. Yo veo también a Leo como, como una flor llena de néctar a donde llegan las abejitas a tomar, ¿sí? Y es la fuente de sabiduría. Eh, eh, Tener a Venus y a Marte en Leo en este instante es buscar esa abrir conciencia de las cosas, no quedarnos solamente en la fantochería de las cosas, sino en lo más profundo que hay, ¿sí? En la Y sabiduría que esa se genera. identidad propia, ¿no? Yo siempre leo, al ser la identidad propia, leo, le decía a Cáncer, que es la identidad de pertenencia, es hacer todas acciones que conecten con nuestra identidad propia, ¿sí? ¿Quiénes somos? Que Leo sale de la tribu canceriana, ¿no? En el recorrido zodiacal, para mostrar al mundo quién es, ¿sí? Y justamente esta temporada lo que nos propone al fin y al cabo es eso. Y Juan Carlos, el último recorrido, ¿sí? De Venus, hasta el 22 de julio, del 12 al 22 de julio, va a estar formando dos quincunциos, ¿sí? Con Neptuno, retrógrado en Piscis, y con Plutón, retrógrado en Capricornio, que forman un dedo de Dios. ¿Cómo lo ves? Ahí yo. Ahí está el dedo de Jod, ¿no? Tenemos a Ujú. Plutón aquí, aspectándolo, sí, creo que al día siguiente, aquí, Chan. Los dos quincuncios, pues fíjate, las patas del quincuncio, Plutón, la transformación de lo inamovible Capricornio, la fachada social que se viene abajo, Plutón,
¿sí? Fachada social, Plutón allí, versus la inspiración, la redención de Neptuno, la visión de vida hacia el paraíso terrenal perdido, y Venus haciéndole el dedo de Yod, ¿no? Venus-Marte. Sí. Sin duda, yo pensaría que es un momento de poder apreciar el presente, ¿sí? Porque si nos quedamos solamente con la inspiración neptuniana del futuro, de lo que podría ser, ¿sí? Venus viene a decir es que lo único que hay es lo que existe, y esto que existe, ¿cómo lo puedo valorar, apreciar, contener? Venus decora defectos, Venus hace que la realidad sea más hermosa, le echa el perfumito a lo que huele mal y lo pone bonito. ¿Sí? Con Venus en Leo es a través de la conciencia solar de Leo cómo integro lo que hay, cómo lo abrazo, cómo lo aprecio y cómo lo valoro, lo nutro, le doy vida, le doy gusto. ¿Tú cómo ves ese Sí, luego, aspecto del dedo de Yod? sí, yo lo veo, adhiero mucho, ¿no? Que ahí Neptuno es un poco el que le pone el condimento a Saturno, ¿no? A la cruda realidad que muchas veces propone Saturno. Este aspecto del impulso entre Venus y Neptuno veo que de alguna manera tiene un paralelismo con lo que hablamos al principio, el primer aspecto de todos, que era con Júpiter en Piscis, ¿no? De esta cuestión de disolver esa cuestión de ese Venus en Leo y dejarnos que nuestro canal emocional, nuestra cuestión de porosidad que propone Neptuno en Piscis, dejarnos llevar por la cuestión emocional. Al estar retro no nos van a venir una marea de emociones, un océano en el cual nos vamos a perder por completo. Está retro. Entonces podemos discriminar en lo vincular a qué personas idealizamos, por ejemplo, ¿sí? A cuáles estuvimos idealizando y de repente era un castillo de cristal. Me parece que es interesante, es un desafío, ¿sí? Y también vuelvo de vuelta con el tema del arte. Neptuno en Piscis obviamente invita a lo musical y a la poesía de una manera impresionante, y me parece que también ahí es un lindo reto para que en el último recorrido, ya los últimos días de Venus en Leo, poder conectar un poco con toda esa parte. Bueno, ya después con Plutón, ¿no? Eh, yo siempre que veo un quincuncio entre Venus y Plutón, siento que se da la posibilidad de que, bueno, en el vínculo está el temor de que el otro me puede arrollar, me puede devorar, me puede absorber, me puede ser como una sanguijuela que me, ¿no? Que me absorbe, que se me prende, que el otro me puede manipular, me puede poseer, me puede, bueno, el Drácula, ¿no? Esa cuestión vampirizadora. Es que ese Entonces, Plutón ahí en Capricornio es muy defensivo en ese sentido, en eso que estás tú diciendo. Yo no me abro por completo, me guardo, porque qué peligro que el otro me devore. ¿Mm? exacto, y ahí es donde veo que eso, en esos días quizá podemos guardarnos un poco en el sentido de ir con cierta cautela y ese Venus en Leo esté un poquito más, ¿no? Ese Leo se vuelva un poquito más un cachorrito, Un ¿no? Ante gatico. esa imagen fuerte de Plutón. Pero vuelvo con el tema de que esté retrógrado un planeta, ¿no? Plutón no está retrógrado. Entonces, de repente, no tomemos como si fuese un cuco, si fuese un monstruo el otro, sino la posibilidad de dejar de que el otro, a través del vínculo, eh, como frutilla del postre, ¿no? Ante esta etapa de Venus en Leo durante este año, a que el otro nos alquimice, nos transforme y nos entreguemos, hagámosle caso a este sextil Plutón-Neptuno, a esa cuestión emocional, ¿sí? A disolvernos y que no va a pasar nada, al fin y al cabo. Qué bonita No es tanto interpretación. eso. Sí, de acuerdo. Es que como están retrógrados, es que todos los aspectos que va a hacer Venus va a ser con planetas retrógrados, ¿sí? Porque Exacto. fíjate que Neptuno está retrógrado, Plutón es retrógrado, Saturno retrógrado, ¿sí? Y esto está diciendo que esos planetas realmente no tienen tanta fuerza y que la tienen un poco más Venus, Venus con Marte, un guerrero.
eh, unos procesos de individuación, unos procesos de me muestro, digo lo que quiero, lo expreso, lo doy a conocer, lo pinto, lo escribo, lo bailo, ¿sí? Eh, y por encima del status quo de Saturno o de la paranoia de Plutón o de la ilusión y la fascinación de Neptuno. ¿Sí? Entonces esto está hablando sin duda de... Es un mes para hacer algo así como, aquí estoy yo y que Dios me ayude. Es algo así como el que se abre a codo limpio. Exacto, yo, bueno, un poco como fuimos viendo el recorrido de Venus en relación a los otros planetas, vamos a estar un poco más seguros, ¿no? El primer lapso. Ya después, al final, ¿no? Cuando empiece a hacer sobre todo, este último dedo de Dios, es donde vamos a poder sentir de que ese Venus se puede achicar, pero a no atemorizar porque esos dos planetas están retrógrados, ¿no? Plutón y Neptuno me refiero. Entonces, tanto los demás que citaste. Pero justamente este periodo, este año en particular de este Venus en Leo, yo creo que la posibilidad que nos da es que está muy seguro, ¿no? Y vuelvo a decir a reafirmar lo que tú dices, está con planetas retrógrados. Entonces Venus y Marte salen airiosos, aunque sean planetas domiciliados, pero están retrógrados, ¿sí? De acuerdo, totalmente. Entonces, fíjate, esto es algo así como no te quedes en el síndrome del impostor. Es decir, en psicología el síndrome del impostor se habla cuando a ti te dicen, oye, ¿cómo eres de bueno en esto? Y tú no te las crees. No te las crees ni de afuera ni de adentro. Con Venus en Leo, durante este mes, créetelas. Cree lo bueno que eres, cree en tus talentos, cree en tus posibilidades y sácalos adelante, muéstralos. No te guardes, dalos a conocer, cree en el amor, cree en lo que tu corazón te habla, porque Venus y Marte están directos en Leo, entonces el corazón habla. Y Totalmente. escúchalo, escucha tus pasiones, que si no va a salir bien como lo habías planteado y todo, no importa. Date la oportunidad de seguir luchándola. Es que esto no es Walt Disney, donde todo termina feliz y bonito. Esto es la vida real, donde los buenos pierden, los malos ganan. ¿Y qué? Así es la vida. Entonces aprendamos a sacar el valiente guerrero que tenemos con lo que es, con lo que hay, no con la imagen de lo que debería ser. Totalmente, sí, totalmente, Juan Carlos. Y además, Venus, al repercutir en todo el tema de la autoestima, al fin y al cabo, todo esto va a tocar nuestra autovalía, ¿sí? Todo esto termina repercutiendo en ese punto venusino. De acuerdo. Y bueno, y siguiendo el tránsito por acá, eh, claro, es que, bueno, me voy a volver acá un poquito. Claro, cuando Venus... ¿Cómo es? No, aquí me fui ya mucho. Esto es agosto. Me voy a volver acá a la luna nueva que me parece a mí muy importante. Claro, fíjate que para la luna nueva, que la luna nueva son semillas que se plantan, es como si se cambiara el regente allí, el regente, el que llevamos dentro. En esta luna nueva vamos a tener a la conjunción de Venus-Marte, Ujú. muy cerca, ¿sí? Y prácticamente es una luna nueva de Cáncer, que es autofertilizadora. Cáncer es el que se crea a sí mismo. Y esto lo que está diciendo es como, créate, date la oportunidad de sembrar una buena semilla con tu valía personal, con tus valores, con tu fuerza, con tu visión. ¿Sí? Es una... Sí, a mí me gusta mucho ver a Cáncer, como siempre lo digo, yo creo que el gran talento del Cáncer es el de ahorrarse problemas. Yo creo que cuando Cáncer saca esa gran intuición de que se prende el semáforo, dice, con esa persona no me meto, en esta situación no me meto, en este callejón no me meto, este límite no lo cruzo, me ahorro problemas y cuando Cáncer vibra bien alto, se queda tranquilito en su casa, sin ningún problema porque se siente en esas antenas y no se mete en el foco de peligro porque sabe ver el peligro.
Y yo creo que está muy bien que se dé este paralelismo, ¿no? Con la luna nueva, porque nos da la oportunidad de justamente tener la seguridad de que vamos a poder mostrarnos ante el mundo desde Leo con la protección canceriana. Decir, pero acá no me meto. Porque al fin y al cabo no es cuestión de salir a lo leonino a pisar en un campo, a caminar por un campo minado. ¿Sí? Pues, A pues pisar es, explosivos. cuando sale un león en lo social, sale el domador con un látigo y con una silla, ¿no? Entonces, Ay, ay, güey, ay, ay, exactamente. Entonces, me gustó muchísimo la metáfora. Entonces, me parece una excelente oportunidad para eh, tener ese instinto de autoconservación, porque yo creo que cáncer, siempre que se habla, ¿no? Que es el cuidado hacia el otro, pero si uno no puede cuidarse de sí mismo, no puede cuidar a otro, básicamente, ¿no? Se hace un poco difícil a veces también. pues con tanta energía de Leo, con Venus y Marte allí y de todo, eh, lo artístico que tú tocabas desde el principio es algo que hay que tener siempre muy en cuenta. ¿Por qué? Porque el arte nos permite vivir como en un mundo paralelo en donde no haya tanto daño colateral. Una Venus en Leo es muy pasional, demasiado. ¿Sí? Entonces se activa todo nuestro femenino diciendo, y entonces se quedó todo aquí en una rutina y en un matrimonio y criando hijos y no sé qué, y sale Venus en Leo con Marte a decir, pues me largo y hago y deshago, ¿sí? Y antes de dar esos pasos, pasémoslo por el tapiz moral, digamos, bueno, ¿qué tanto quiero destruir de esto? ¿Y qué tanto más bien me busco un ambiente alterno, paralelo, en donde pueda yo sacar toda esa estructura, esa pasión? ¿Sí? Como las 50 sombras de Grey. Esta es una ama de casa, madre de familia, ¿sí? Y ella decide hacer una novela erótica con un cuarto rojo donde el amante es un ricachón y no pasa nada, se vuelve un bestseller y sigue siendo madre de familia, ¿sí? Pero si ella más bien empieza a tener un amante y vive una situación y el amante mínimo le sale un pobretón que después la chantajea por las fotos que le envió y de todo, ¿sí? Y todos los daños colateral que genera eso, ¿sí? Pues es muy frustrante. Entonces, con una Venus en Leo es algo así como, esto es el corazón con una pasión indomable, fuerte, de fuego. Una Venus en Leo que dice no más ser paisaje, yo no quiero hacer el trabajo invisible de la casa, necesito ser reconocida, necesito ser, ¿sí? Pero hay que poner eso en una balanza de, bueno, qué tanto salir con esa Venus en Leo va a destruir absolutamente todo y más bien cómo busco escenarios alternativos que me permitan vivir esa sensualidad, ese poder, ese corazón ardiente de una manera con menos daño colateral. Entonces me meto a un curso de baile. Y entonces el baile de los 7 velos y salgo allá encima en cada presentación y le clavo la mirada erótica al que está ahí enfrente, pero me bajo de las tablas y no pasa nada, ni te conocí, ni te vi. Sí. Por eso lo artístico, la literatura, entonces me siento a escribir una novela erótica, intensa, dramática, con celos, con posesión, una novela de esas de calibre alto, donde no soy tu papá y no soy tu mamá y todo eso. Sí. Y no pasa nada, se vuelve un bestseller de pronto, ¿sí? Sí. Bueno, lo que tú dices es muy bueno para quienes tengan en su carta natal este tránsito por la casa 8, ¿no? Para sacar un poco de este drama, para quienes estén por su casa 3, para aplicarlo al tema de los criptos, por ejemplo, ¿no? Para ir jugando un poco con el tema de las casas. Y me interesa mucho cuando dijiste el hecho de lo invisible o de lo que no se muestra tanto, porque después, ya el 22 de julio, cuando Venus, ¿no? Deje este recorrido por Leo, pasa a Virgo, que justamente ahí entramos en otra fase del zodíaco, donde está el detrás de cámaras, el detrás de escenas, donde están los Virgos, ¿no? Yo siempre lo veo como cuando uno ve una película, al final aparecen los créditos de los productores, ¿no? De los que hacen, de los vestuaristas, de los que hacen el trabajo minucioso que no los conoce nadie. Pero sin todo eso no se puede hacer una excelente producción, ¿no? Entonces, es interesante porque empezamos esta fase de Venus con un quincuncio a Júpiter y se inaugura
el 22 de julio, Venus en Virgo con una Una oposición a oposición a Júpiter, Júpiter. ¿no? Si empieza con un quincuncio, termina con una oposición. Ah, sí, sí. Ahí es un poco, siempre que vemos el eje Virgo-Piscis, el orden y el caos, el tema de la lógica con el tema de lo que a veces no hace falta encontrarle explicación. Yo siempre digo que a Piscis cuando se le quiere poner palabras o encontrarle una explicación se está despiciando, ¿no? Hay que mirarlo, hay que sentirlo, si se le pone palabras está bien. O Géminis, se lo está mercuriciando, ¿no? Por jugar un poco con las palabras. Entonces, bueno, ahí ya vamos a entrar en otra fase, ya falta, pero en esa oposición, ahí yo creo que se va a ver el eje del servicio, sobre todo, ¿no? Ya que Virgo y Piscis tienen eso en común, el hecho del dar, ¿sí? De esa ayuda a los sectores vulnerables, sobre todo. Y bueno, y para poder ordenar esa cuestión que se da entre orden y caos, ¿no? Orden y caos entre autonomía y victimización, entre dejarme ayudar y ser totalmente autónomo. Sí, Totalmente, interesante eso. totalmente, totalmente. Pues mi querido Rafael, maravillosa la interacción, hermano. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Qué rico que nos vamos a volver a ver en 8 días para hablar de los asteroides, de las diosas, de Juno, de Vesta también la tocas. Sí, Vesta. las cuatro diosas, Juno, Vesta, Palas y Ceres. No, bellísimo, bellísimo. Pues mis queridos oyentes, nos vemos en 8 días con Rafael de nuevo para hablar de estas 4 diosas. No sé, Rafael, si Bueno, Juan quieras Carlos, cerrar con muchísimas. algún tema en especial o si se nos quedó algo entre el tintero. No, no, cierro con los agradecimientos hacia ti por la invitación y por la futura invitación que ya la tengo más que agendada y a toda la audiencia. Muchísimas gracias por el espacio y el tiempo que me han cedido. Pues un abrazo acá desde Bogotá, Colombia, mi querido Rafael, y nos vemos en 8 días entonces. Otro desde Buenos Aires, Argentina. Juan Carlos, un Un abrazo para abrazo. todos. Las Chao, redes de chao. Rafael y todo la encuentran debajo del video. Ahí encuentran su Instagram, su YouTube y su Facebook. Bueno, un abrazo.